Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Hoy vamos a conversar con Ramiro La Peña Sáenz, periodista internacionalista. Con él vamos a profundizar una discusión sobre el futuro próximo, lo que nos depara quizá en el 2025, la política internacional, centrándonos esta vez en Europa. Una Europa que todavía no encuentra un consenso alrededor de su integración, de lo que debe ser la Unión Europea, una Europa que se enfrenta a populismos de derecha y también de izquierda, una Europa en guerra nuevamente, en Ucrania, una guerra que quienes iniciaron pensaban que iba a durar quizá unos días y ahora lleva ya años, que ha regresado a el mundo de los conflictos bélicos, a la guerra de trincheras, que ha puesto el mundo en vilo, que ha afectado economías en muchos otros, en diversas partes del mundo, en muchos otros países fuera de Europa. Vamos a hablar sobre lo que puede o no puede ocurrir y cómo podría también afectar a nuestro pequeño país. Así que bienvenido, Ramiro, a Punto Aparte. Muy buenos días, estimado César, y muchísimas gracias por tu invitación, como siempre. Es un placer también para mí. Ramiro, cuéntanos, ¿cómo ves tú la situación de los países líderes de Europa en este momento? Una Francia que todavía no se entiende por qué vive esta crisis profundizada por un presidente Macron que adelantó unas elecciones en las que se pensaba que iba a arrasar la derecha dura y la ultraderecha, donde la izquierda termina con el primer resultado, pero no con una mayoría, y un gobierno que se niega a formar una alianza con los unos ni con los otros, sino que se mantiene con un primer ministro tecnócrata, tratando de evadir los extremos y que algunos piensan solamente va a provocar que en las siguientes elecciones finalmente sea el triunfo de Marine Le Pen y de las fuerzas de la derecha. Una Alemania en la que colapsa finalmente la alianza entre socialdemócratas, liberales y verdes, donde no han logrado recuperar la economía industrial alemana, un gobierno cuestionado por su manejo de las relaciones con Rusia y el apoyo a Ucrania, que prometía en un momento aumentar el gasto bélico y no lo hizo, que ha prometido también aumentar el gasto en temas ambientales y no lo ha hecho, que algunos dicen que somete a los países pequeños de la eurozona económicamente, una Gran Bretaña que se salió de la Unión Europea y que después de años de gobierno conservador eleva a un gobierno laborista que en sus primeros meses tiene una bajísima aceptación, por lo menos en lo histórico, y que preocupa por eso. ¿Qué está pasando con esta Europa donde sus países más fuertes, sus potencias históricas, parece que están teniendo quizás hasta un retroceso democrático o por lo menos una crisis en su democracia? Bueno, César, la verdad es que es bastante complejo, pero yo creo que una de las claves que podemos encontrar que dan una explicación, por supuesto no total, pero sí parcial a todos esos fenómenos que tú has dicho, tiene que ver con algo que también vemos aquí en América Latina, como es la creciente polarización de la política y digamos, el mayor espacio que cada vez se da a la antipolítica, ¿no? A ese discurso de, mira, la democracia no sirve, mano dura, etcétera. Entonces, esa polarización más ese discurso de la antipolítica, yo creo que está detrás, por ejemplo, del auge de la ultraderecha, no solo en Francia, que ya venía en los últimos 15, 20 años, sino también por la subida en este caso, hasta el segundo lugar en Alemania. Algo impensable, teniendo en cuenta, ¿no?, la historia que tiene Alemania con la ultraderecha, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Para mí ese es un primer factor. Y luego hay algo importante también. Esta ultraderecha, ¿no? O como yo siempre digo, citando a Camilo López Burián y a José Antonio Sanauja, ¿no?, con su concepto de las derechas
patriotas, digamos, estos movimientos responden también a los impactos de las externalidades negativas de la globalización de los últimos 20-25 años, sobre todo en el electorado de clase media, de clase trabajadora, que ve que vive peor que en sus padres, pese a ser la generación quizá más formada. Entonces, digamos que hay un voto de protesta. Me gustaba mucho esta mañana algo que yo he visto en Twitter, ¿no? Eh, Ahora mismo no recuerdo el nombre del autor, ¿no? Que venía a decir que lo que estamos viendo son democracias, y tomaba el caso de Estados Unidos, democracias que están siendo orientadas por los inconformistas, ¿no? Por aquellos que dicen, mira, estamos cada vez peor y necesitamos que alguien dé un golpe encima de la mesa, ¿no? Eso por una parte. Luego, en el tema de Reino Unido, que tú decías, yo creo que Reino Unido lleva muchos años, seguramente desde el final de la Guerra Fría, intentando buscar su identidad. Lo intentó como país dentro de la Unión Europea, no se sentía cómodo, salió también por una cuestión de, digamos, de agitación del sentimiento nacional chauvinista, ¿no? Contra sobre todo migración polaca y demás. Y lo que han conseguido es que su economía, luego del Brexit, vaya bastante peor. Si a eso le sumamos el golpe que la crisis energética, fruto de la guerra de Ucrania, ha tenido para la economía de buena parte de Europa y también de Reino Unido, pues tenemos un cóctel bastante interesante. Y luego en el caso de Francia, Francia tiene bastantes problemas, sobre todo con la gestión de la migración norteafricana, musulmana, que yo creo que desde hace bastantes décadas Francia no ha sabido cómo gestionar la integración real de esos colectivos en la sociedad francesa. Hay que tener en cuenta que la sociedad francesa es una sociedad muy... De hecho, el término chauvinista viene aplicado a Francia. Entonces, yo creo que tenemos eso y luego que digamos que hace 20 años los discursos salafistas han sabido camuflarse muy bien en las mezquitas francesas y demás, y todo eso lo ha sabido aprovechar muy bien la derecha francesa, ¿no? Si luego ya le sumamos que el papel de Francia ha sido muy golpeado como potencia en el último año y medio, en lo que era un territorio que controlaba, como era el norte y centro de África, pues tenemos un cóctel donde, en resumen, los países no saben hacia dónde tirar y las poblaciones están tratando de buscar quien dé un golpe de mano para solucionar unos problemas que no pueden solucionarse ni fácilmente ni a corto plazo. Pero hay algo interesante en particular en Francia, y es que, a diferencia de en otros países, su derecha no solamente reivindica una cultura cristiana y occidental o judio-cristiana que hay que defender, también dentro de la derecha y en el centro y hasta en partes de la izquierda hay quienes defienden el laicismo, la laicité francesa, ¿no? Una visión bastante radical de la separación de la Iglesia y del Estado, que parece más separación de la sociedad y de la Iglesia, donde la vida religiosa y la opinión religiosa debe ser separada de las otras visiones ideológicas, al menos las que uno expresa públicamente, donde debe ser un tema privado, donde debe ser un tema que no puede ni siquiera asomar en las conversaciones de los políticos, en sus expresiones, incluso que debe no tener, digamos, una visibilidad en el día a día, en las actividades comerciales, educativas. Se prohíbe en algunas partes de Francia el uso del velo para las estudiantes adolescentes en los colegios o para los funcionarios públicos. Se ha querido limitar su uso también para quienes atienden en el transporte. Hay algo muy particular en esa, digamos, realidad francesa que no vemos
en el mundo germano, el mundo anglosajón de la misma manera. Sí, sí, no, a ver, hay dos cosas. El mundo francés, desde la Revolución Francesa, ha tenido al laicismo y a la separación muy clara y muy radical entre Estado e Iglesia, uno de sus principios fundacionales. De hecho, ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial eso se cambió, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú tienes una población fuertemente religiosa, como es la que comentábamos, migrantes, sobre todo argelinos, marroquíes, pero también de países del África negra, y que cada vez hacen una mayor gala de su religiosidad en un país que tiene poca tolerancia a las manifestaciones públicas y peor políticas de lo religioso, y que por tanto es muy celosa con la laicidad, no confundir la laicidad con lo que sería el ateísmo. Ojo, son dos cosas muy Claro. diferentes. Yo creo que tenemos un cóctel explosivo que puede estar dentro de cómo no se ha sabido integrar socialmente a Francia, ¿no? Como yo me refería hace unos minutos. Y luego en Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos tenemos un problema bastante diferente. De hecho, ¿no? Lo que tenemos es una presencia mucho mayor, sobre todo en Estados Unidos, de lo religioso. De hecho, todos los discursos políticos acaban con el tradicional Dios bendiga a Estados Unidos, incluso en sus billetes está, ¿no? Confiamos en Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, son dos formas de entender cómo una cultura choca con otra. No me gusta hablar de la teoría que tenía Huntington del choque de civilizaciones, porque era muy determinista, pero realmente lo que estamos viendo no es un choque de civilizaciones como tal, sino yo creo un choque de realidades que la globalización nos ha puesto encima de la mesa, y que hay muchos gobiernos y muchas sociedades que no saben cómo gestionarlas, ¿no? Y que produce conflictos incluso identitarios, ¿no? Se me había olvidado mencionar, pero es una corriente muy importante, sobre todo en la derecha más radical, esa teoría de la sustitución cultural, ¿no? Es decir, que como las poblaciones, Claro. digamos, judeocristianas tienen menos hijos y las poblaciones musulmanas tienen más, se puede dar, digamos, una sustitución no solo cultural, sino también étnica, ¿no? Es una teoría descabelladísima, si queremos racista, si queremos Y xenófoba, que pero inmediatamente invita a pensamiento conspiranoico, ¿no? Y el pensamiento obviamente, conspiranoico, obviamente. digamos, va conectado con los odios pasados de la ultraderecha, ¿no? Que era el antisemitismo, ¿no? Veían atrás, y aún ven algunos de ellos, a una supuesta conspiración judía, que a veces la hacían judío-masónica bolchevique, y te mezclaban todo. Bueno, ahora uno ve elementos de ese conspiracionismo en estas teorías, claro, de un reemplazo étnico, cultural, que es concertado, que están invitando a los migrantes a Europa, cuando termina siendo simplemente los efectos, para mí y para muchos, del colonialismo, los efectos del capitalismo. El mercado europeo necesita, como el mercado estadounidense, más trabajadores jóvenes, y las formas de vida de nuestra sociedad de consumo hacen prohibitivo o indeseable para las clases medias viejas de Europa el tener más hijos. Y en cambio en los países del tercer mundo, que tienen lazos coloniales viejos con estos países del primer mundo, hay demasiados trabajadores para economías débiles y los expulsan. Y aquí no hay ninguna conspiración, aquí simplemente está la historia, sonriendo macabramente encima de todos nosotros. Pero hay quienes ven las conspiraciones. Este es un tema como para irnos horas, estimado Ramiro, pero quisiera ir avanzando un poco para ir, digamos, tratando más cosas. La figura de Antonio Costa y en general la Unión Europea. Antonio Costa es el nuevo presidente del Consejo Europeo de este año, reemplaza a Charles Michel. Él, recordemos en lo complejo que es este tema de la Unión Europea, preside
un Consejo Europeo generalmente integrado por los ministros de cada país miembro, que digamos es una especie de cámara alta dentro de la Unión Europea. Abajo está el Parlamento Europeo elegido por los ciudadanos directamente y como ejecutivo está la Comisión Europea elegida por el Parlamento, y cada uno de los miembros sale de uno de los estados que integran la Unión. ¿Cómo ves la figura de este ex primer ministro portugués? Él salió por un escándalo de corrupción que al final se desinfló, desapareció, salieron los involucrados exculpados y ahora él está a cargo al frente de una Unión Europea que no logra convencer a muchos. Hay muchos jóvenes que han vivido el Erasmus, han estudiado en otras partes de la Unión, que la ven como algo parte de su identidad, son españoles y europeos, eslovenos y europeos, polacos y europeos, pero hay otros sectores más viejos, a veces, que ven como una intrusión en la Unión Europea burocrática y antidemocrática en la vida de sus países. ¿Qué le depara en el futuro próximo a Europa y a esta institución que es la Unión Europea? Pues mira, has tocado un tema con el que también podríamos estar muchos minutos aquí. A ver, lo primero, no es solo que el presidente de la Comisión Europea haya cambiado, es que también ha cambiado la alta representante para la política exterior de la Unión Europea. Antes estaba Borrell, ahora tenemos a Kaja Kallas, ¿no? Que además viene de países bálticos. Y esto no es algo menor. No es cosa menor por el tema ruso-ucraniano. Exacto. Claro. Además, acuérdate que los países bálticos nunca dijeron nos hemos independizado de la Unión Soviética. Y no lo hicieron porque en su fuero interno decían nosotros nunca dejamos de ser un país. Claro, fue una ocupación ilegal. Exacto. Eso ya te marca bastante la ruta de dureza que la Unión Europea quiere y seguramente tome con respecto al tema ucraniano. Ahora bien, ¿qué pasa con Europa? Pasan varias cosas. Lo primero es que hay una relación transatlántica que ahora mismo es un arma de doble filo. En unos días, me parece que el 4, tú me corregirás, que conoces mucho mejor que yo la política interna norteamericana, el 4 de enero, si no estoy mal, sube a la presidencia jurando el cargo El 20. Donald Trump. ¿El 20? Sí. El 20, ¿ves? Yo me equivocaba. El día 20. No te preocupes. Yo te dije. Entonces, la subida de Donald Trump va a ser un reto. Lo primero porque el sostenimiento del esfuerzo y de la política exterior hacia Ucrania de total apoyo, cueste lo que cueste, que es la línea oficial y no creo que cambie, y peor, no creo que cambie con la alta representante de política exterior, que es mucho más confrontativa de lo que era mi coterráneo Josep Borrell. Tiene un problema. La industria de defensa europea y la capacidad de gasto militar europeo no es ni comparable con el norteamericano. Es más, sin Estados Unidos, el esfuerzo bélico que podría hacer la Unión Europea para sostener a Ucrania en una guerra no duraría mucho. En segundo lugar, tienes el problema de que Donald Trump, yo creo que va a volver a reeditar la guerra comercial, o por lo menos una política comercial mucho más revisionista con la Unión Europea, con lo cual eso también va a tensionar la ya débil posición que tiene la Unión Europea. Y luego hay una cuestión importantísima aquí. La Unión Europea, a nivel académico, siempre se le ha mencionado como una potencia normativa, es decir, un faro de cómo los países tenían que hacer normas, pero también como un defensor de normas del derecho internacional. Y que estamos viendo cómo la Unión Europea no ha sido capaz de ser mucho más determinante ni actuar como un conglomerado en cosas tan sensibles como es el genocidio en Gaza o como es la intervención israelí en Líbano o como es, por ponernos un caso, violaciones al derecho internacional
que estamos viendo en los últimos meses. Entonces, eso ha debilitado también mucho la posición internacional de Que, la Unión. que de hecho me permites corregirme porque aquí me he Sí, mareado un poco. Ahora, Antonio Costa es el presidente del Consejo Europeo, que lo he del Consejo confundido con el Europeo. Consejo de la Unión Europea, que ese sí es el que está integrado por ministros, que ese sí es la Cámara Alta, el Son dos Consejo Europeo es cosas. con los jefes de Estado o de Gobierno, Sí, ya que se dedica más a la política exterior correcto, y a, digamos, términos constitucionales ya de la Unión correcto. Europea, y que ninguna de estas dos es el Consejo de Europa, que es una organización totalmente distinta a la Unión Europea. Sí, Sí, a veces sí, uno se señor. pierde con esto, pero habiendo hecho esa corrección que creo que era importante para los que nos ven o nos escuchan, eh, lo que tú dices, Y ¿no? Hay una Unión Europea que avanza lento, que tiene una crisis de confianza que no la dejan de tener los Estados Unidos y hasta cierto punto China, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ya sale Elon Musk hablando también de los problemas demográficos que tienen. El discurso trompista es de volver a ser América grande, es decir, han pasado una época de crisis, suele ser normal eso en los gobiernos populistas, se declara una crisis que solamente el caudillo la puede detener, que solo él puede salvar al país, pero en Estados Unidos todavía hay, digamos, algo del sueño americano, todavía se habla en términos de hegemonía, de poder, de esperanza en el futuro, tanto entre los demócratas y los republicanos. Todavía encuentras eso, más que en Europa. En China, la clase media urbana empieza a deprimirse, deja de tener hijos. En el Partido Comunista ahora quieren que tengan hijos. Los jóvenes han tenido una burbuja inmobiliaria. Sigue siendo una potencia en crecimiento, pero también hay dudas a la interna. En Europa, en cambio, hay mucho más negativos que positivos, ¿no? Y no hay un liderazgo claro, por eso te digo, está este presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que no lo ha elegido directamente nadie, que tampoco es parte de una organización política consolidada como la hay en el régimen, digamos, chino, que claro, solamente un país. Eh, ¿Por qué no nos cuesta pensar a muchos que la Unión Europea termina siendo algo inviable en este momento? Y quisiera que puedan ver quienes sintonizan el cuadro 3 que tenemos preparado, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, en la Unión Europea ha sido de 0,8 al 1% en el 2023 en su PIB, mientras que en Estados Unidos había un crecimiento de 2 puntos, en China uno de 4,5 puntos a 5. Con esas señales, con esas cifras, ¿cómo ves tú el futuro del proyecto europeo? a ver, yo creo que tenemos que distinguir entre la marcha económica y la marcha política. En la marcha económica, obviamente, Europa tiene unos problemas muy serios. Lo primero, estamos asistiendo a cierta desindustrialización europea, a una pérdida de competitividad en sectores punteros, como es el tecnológico, pese a que teníamos una base industrial y científica bastante interesante. Pero eso tiene que ver con dos cosas. Uno, con el fenómeno de la globalización, con la búsqueda en ese sentido de vamos a buscar mayores beneficios llevándonos la producción y deslocalizando o todas o buena parte del proceso productivo a países más competitivos desde el punto de vista salarial, legal, y la consecuencia es la que tenemos hoy. Luego, errores como es la cuestión, para mí, estratégica de pensar que se podía tener permanentemente gas ruso barato, con lo cual hacías competitiva a la industria. ¿Qué le está pasando a Alemania? Que ya no puede ser competitiva porque los precios de la energía son tan altos y de ahí para mí y para muchos otros el error estratégico que cometió Merkel, que no lo reconoce, de haber cerrado 30 centrales nucleares que tenía Alemania y que le servían muy bien para haber capeado la situación actual, donde ya no tienes gas ruso tan barato, porque encima lo seguimos consumiendo, pero va a ir paseando a Rusia, ¿no? Ahí Turquía se está haciendo de oro, India se está haciendo de oro. Y luego la parte política. Es que hay un problema. Son 27 países, ¿m?
pero esos 27 tienen sus gobiernos. El uno es socialista, el otro de derechas, el otro súper europeo, el otro eh, euroescéptico y otros como el húngaro, por ejemplo, que no les interesa para nada la parte normativa de la Unión Europea, sobre todo lo que tenga que ver con democracia y derechos humanos. ¿Qué pasa? Que muchas decisiones en Europa están bloqueadas por esas posiciones. O sea, muchos apuntan al error de ampliar en 2004 a 10 países de la Europa del Este, la Unión Europea, muchos de los cuales no tenían todavía una democracia consolidada o tenían dinámicas, digamos, poco democráticas, ¿no? Miremos la economía Entonces, de Grecia, miremos el problema de las elecciones recientes de pero, Rumanía. Claro, no son claro, países que quizás estaban listos para entrar a la Unión y que fueron pesados, en el caso de Grecia, para la eurozona. De hecho, Italia, ojo, una vieja democracia, también ha sido un problema pero constante. sí, amigo mío, pero hay dos cosas. Grecia entra en el año 81. O sea, es socio de más de 40 Claro. años. Los problemas económicos de Grecia vienen sobre todo por dos cosas, ¿no? Por falta de políticas industrializadoras de los sucesivos gobiernos helenos, pero también porque la política macroeconómica y sobre todo monetaria de la Unión Europea golpeó bastante a los países del sur cuando se tuvo que capear el temporal, bueno, el huracán de la crisis económica de 2008, y lo que se hizo fue subir tipos de interés en un momento en lo que se necesitaba para Grecia era políticas expansivas. Sí, hasta Entonces, Estados Unidos son aplicó dos políticas cosas, son expansivas. dos cosas. Claro, Grecia va por un lado, correcto. Rumanía entra, bueno, de hecho Rumanía no entra oficialmente hasta 2007, ¿ok? Claro. Se le puso digamos, una especie de periodo de adaptación. Entonces, son dos situaciones diferentes. Es cierto, y Ahora, tanto así que Rumanía y fíjate, Bulgaria todavía no entran a la zona Schengen, entiendo. Eh, no, sí que están, lo que no tienen todavía es zona euro, ok. que eso Claro, ha es entrado otra cuestión, recientemente, perdón, a la zona Schengen, Rumanía claro, y Bulgaria. exacto. En todo Ahora, caso, Ramiro, se nos está dime. acabando el tiempo, me dicen en producción, siempre es traicionero el tiempo, creo, en cualquier espacio de comunicación, Siempre pasa, pero nos va a tocar repetirlo, ojalá en este y en cuando otros quieras. espacios. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Un tema bastante complejo, quería hacer una revisión general, a veces es difícil hacerla, pero estoy seguro que la audiencia se ha llevado mucho de esta entrevista contigo. Muchas gracias, Ramiro. A ti, un saludo. Muy bien, vamos de una vez a las efemérides, que no podemos avanzar el programa sin tocar estos temas, ¿no? Sin tratar pasar por este espacio. El 30 de diciembre de 1911, del 53, la empresa RCA sale a la venta con el primer televisor a color NTSC en Estados Unidos. La televisión a color que se tardó más tiempo en llegar al Ecuador. Esta primera unidad de televisor costaba $1,175, unos $19,975 en la actualidad por la inflación. Este innovador producto revolucionó la forma en que la gente consumía entretenimiento en casa, ofreciendo una experiencia visual más inmersiva y emocionante. Todos recuerdan en distintos países que el salto al color fue una cuestión, digamos, profundamente importante, celebrada, fuertemente promocionada en los medios de ese tiempo. De ahí, el 30 de diciembre de 1911, ahora sí, nace en el cantón Santa Isabel de la provincia de La Suaya el violinista y compositor Corsino Urán Carrión, quien fue uno de los pilares fundamentales para la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Su catálogo de obras destaca material como Anacurrujo, un sanjuanito compuesto en el 47. En el 42 fundó el Sindicato Ecuatoriano de Artistas Músicos, SEDAM. El objetivo de este gremio era luchar por la reivindicación de los derechos del músico, una cuestión que
hasta ahora se discute. No se habla de que en el Ecuador no hay suficiente apoyo a los artistas, creo que es verdad, creo que incluso entre los sectores más pudientes no hay una apuesta económica por el artista ecuatoriano, creo que también a veces el artista ecuatoriano le hace, en ciertos segmentos, no todos, un poco de asco también a la comercialización, a la adaptación. Yo creo que hay una relación siempre complicada, tóxica, entre el comercio y la venta del arte con la autenticidad. 30 de diciembre de 1934 nace el músico Del Shannon. El músico sería mejor conocido por su tema Runaway, número 1 en 1961 en Reino Unido y Estados Unidos. Sufriendo de depresión, por la cual estaba tomando Prozac, Shannon se suicidaría con un rifle el 8 de febrero de 1990 en su casa de Santa Clarita, California. Siempre importante tratar los temas de salud mental cuando conmemoramos las vidas de artistas o de cualquier persona que finalmente, pasando por la depresión, termina trágicamente su vida. Y recordemos siempre, cuando hablamos de estos casos, de preocuparnos por las personas a nuestro alrededor. No estigmaticemos la depresión, es algo muy normal, algo que se expande por la sociedad y a veces no es que se expande, sino que por primera vez lo reconocemos de forma frontal. Muy bien, con esto nos despedimos, no sin antes dejarlos con la agenda cultural, como hacemos por tradición. Se va el 2024 y acá te dejamos algunas opciones para despedirlo y recibir el nuevo año. En Quito, este martes 31, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se desarrollará el Festival de Años Viejos. Al menos 15 puestos con diferentes temáticas estarán ubicados a lo largo de la avenida Amazonas entre las avenidas Patria y Colón. Y para los que quieran un plan más cercano a la naturaleza, en la Merced Valle de los Chillos se llevará a cabo el Camping Cine de fin de año. Habrá proyección de películas al aire libre, hora loca, baile de fin de año, karaoke, canelazo para el brindis, una fogata para quema de años viejos, actividades y juegos, así como un espacio para armar tu carpa. El evento recibirá al público a partir de las 5 de la tarde y la salida es hasta las 11 de la mañana del día siguiente. El costo de la entrada es de $20 por cada adulto y de $15 los niños, bajo reserva. Ahora vamos con planes para Guayaquil, en donde la fiesta se prende en varios puntos. Este martes 31 en Santana Gardens, Charlie Sosa, el ex vocalista del grupo Chocolate, encenderá la Celebration Fest, en donde también estará la banda Pachanga, el showman Cristian Navas, Julio César Pavón y DJ Roberto Lucero. La fiesta se enciende a partir de las 11 de la noche y la entrada tiene un costo de $35, $40 y $55 dependiendo de la localidad. Y los amantes de los ritmos tropicales estarán en su salsa en Sociedad Anónima. Este 1 de enero, a partir de la 1 de la madrugada, Manuel Marval y su orquesta pondrán a bailar a los asistentes hasta el amanecer. Las entradas tienen un costo de $80 y $100 e incluye barra libre. Pero si prefiere un plan chill, familiar e instagramiable, no se puede perder la oportunidad de disfrutar el florecimiento de los guayacanes en varias localidades en la provincia del Guayas. Algunas de ellas son el sector La Esperanza en Isidro Ayora, el recinto El Príncipe en Lomas de Sargentillo, el Parque Ecológico y la parroquia Valle de la Virgen en Pedro Carbo, Los Lojas en Daule y las haciendas Las Abras y Las Colembas en Colimes.